El liberalismo. No voy a desdoblar en dos movimientos la charla, sino solo sobre el liberalismo, porque luego quiero ilustrarlo un poquito, sin alargarme, con la encíclica Libertas Praestantissimum de León XIII. La libertad, amigo Sancho, es el bien más preciado que los cielos han dado a los hombres, dice Don Quijote. Y es verdad, junto con la vida y la libertad son los dos grandes regalos de Dios. Y por tanto es natural, es explicable que el liberalismo haya atraído a muchísimos hombres de esta época moderna, porque se presenta como garante de la libertad, o como se lleva a decir ahora, de las libertades. Cuando se dice en plural es porque no es libertad. La libertad no se presenta servida en diversas fuentes, sino que es la libertad. Ahora se habla de las libertades. Por tanto, para un católico se impone desentrañar el contenido del liberalismo, a ver si es verdad esa libertad de la que habla. El liberalismo, a nivel desde una inteligencia de las ciencias teológicas, es la doctrina que quiere legitimar los abusos de la autoridad, los abusos de la libertad, en su lucha contra la autoridad, especialmente contra la autoridad divina. De manera que el liberalismo en realidad no es otra cosa que el naturalismo o el racionalismo traducido a la esfera de la vida pública, social, política, moral. O sea, el liberalismo, como todos los ismos, es una exageración de la libertad, si es que la libertad pudiera ser exagerada, pero hablemos más bien de una exageración de los derechos de la libertad, que hacen que, en nombre de esa libertad, puedan saltarse las barreras de la recta razón y de la fe. Habla la Libertas de León XIII, y después lo diremos más in extenso, pero baste apuntarlo ahora, de 3 grados de liberalismo. Liberalismo de primer grado o radical. Este no sería el de los que hoy se autoproclaman liberales, porque liberales hoy son prácticamente todos los partidos políticos, todas las visiones económicas, todos los comportamientos sociales o morales, pero no entrarían en el liberalismo de primer grado o radical, que significa la independencia total del hombre frente a toda ley divina, ley natural o ley positiva. Claro, el problema de hoy es que se ignora la ley natural, mejor dicho, se niega, no se parte de la ley natural. La ley divina, en cuanto derecho natural, está inscrita en el corazón de todo hombre porque está en su conciencia. El derecho natural, la ley natural, es no matar, no robar, no fornicar, no dejar de dar culto a Dios, que es derecho natural. Y luego la ley positiva, pues ya es la ley de Dios que traduce la Iglesia y es cómo se da ese culto a Dios, ¿no? Santificando las fiestas, ayunando, dando limosnas, en fin. Pero esa doble vertiente de la ley de Dios, derecho natural y derecho positivo, traducción hecha por la Iglesia, es negada por el liberal radical. De manera que la única norma de su obrar para este liberal es una moral independiente. Y es una razón que podríamos decir un poco salvaje, que no se deja educar por ninguna norma superior. El liberalismo de segundo grado o liberalismo medio este liberal admite que la libertad debe ajustarse
a la recta razón natural y por lo tanto a Dios. O sea, hay una cierta admisión del derecho natural, pero no se admite una presunta ley divina revelada. O sea, el liberal radical niega a Dios, por tanto niega el derecho natural, niega todo. El liberal de segundo grado no niega la ley natural, pero niega la ley revelada por Dios. Y el liberal moderado o de tercer grado asume en su vida privada todas las leyes impuestas por Dios. De manera que su libertad tiene que supeditarse a la ley de Dios, natural o revelada, pero en la esfera pública eso se mete entre paréntesis. Este es el liberal moderado. O sea, exclusión de Dios de la vida pública y reducción de su influjo al ámbito de lo meramente personal, ni siquiera familiar. ¿Qué manifestaciones tiene el liberalismo? En el campo económico rige la libertad, el principio de libertad como bien supremo. De manera que en el desarrollo de los pueblos no han de intervenir ni la Iglesia ni el Estado. En el plano, como decimos, económico. ¿Cómo se logra este liberalismo económico? Con el principio de la libre concurrencia, se llama, que conducirá a un equilibrio económico automático. O sea, se propone una libertad económica, vigilada y protegida, eso sí, contra su propia destrucción, pero no con recomendaciones morales, sino con sanciones institucionales. Es un funcionamiento de la economía meramente juridicista, meramente interesado, mirando solamente los beneficios de la producción y el desarrollo de la propia economía, pero no el desarrollo moral de los pueblos. Por tanto, este liberalismo económico al final también deriva en el capitalismo. Después, en el campo político, pues ya lo hemos dicho, es la aplicación de los principios del naturalismo filosófico. Las máximas de libertad de ese liberalismo político son sobre todo el laissez-faire de los franceses, dejar hacer aunque sea contra lo más sagrado y elemental, y por tanto respetar, comprender, tolerar y dar entrada a todas las ideologías y a todas las corrientes malsanas. Este es el liberalismo político. Y el liberalismo religioso, pues dimana de este principio absolutamente errado, hijo del relativismo de épocas enfermas y débiles, que ninguna religión es absolutamente verdadera ni falsa, que la verdad no está en ningún lugar, y el corolario ineluctable es el indiferentismo. Todo es igualmente lícito y permitido para el hombre. La libertad de cultos, de pensamiento, de conciencia, de palabra y de acción. Por tanto, la fe no se basa en la palabra de Dios ni en ninguna enseñanza de la Iglesia, sino en el parecer de cada cual. Por eso hoy el 90, o no sé si decir 99% de los que se llaman católicos o cristianos son liberales, porque es una religión a la carta. Es una religión a la carta. El otro día leía yo unas estadísticas que no me creí del todo. Tampoco, por las estadísticas nunca hay que creerlas absolutamente, pero que un poquito orientativas pueden ser. Unas estadísticas de porcentajes, de posturas y prácticas de los asistentes a la misa tradicional y a la misa nueva. Lo de la misa tradicional dice que confiesan
digo un poco de memoria, ¿eh? No voy a afinar la cifra, la voy a redondear, pero no voy muy descaminado porque traté de memorizarlas. Y de que confiesan el 70% algunas veces al año el 70%. Y de la misa nueva confiesan menos de un 20%. Luego que, desde luego, donde más se notaba muchísimo la diferencia de porcentaje es en las limosnas. De la misa tradicional muchísimo más generoso. Yo lo puedo decir porque miro el cestillo toda la semana y no van nada más que billetes. Eso es verdad. Y no porque sea gente más pudiente como es la caricatura que a veces se hace, que no es verdad. En algunos casos uno será más, pero en fin, las caricaturas se pueden hacer de todos y en todos sitios. Bueno, las limosnas. La vivencia de la virginidad o de la castidad en los jóvenes hasta el matrimonio, mucho más alta. La aceptación del matrimonio homosexual, dice que de la misa tradicional un 2 o un 4% lo acepta. Yo eso no me lo creo. Pero de los otros, no sé si un 30%, un 20 y tanto por ciento de la misa nueva. Pero a lo que voy, lo que se notaba muchísima diferencia es en la apertura a la vida. De manera que en la misa nueva, los que van a misa cada domingo, pues es absolutamente corriente, admitidísimo, la práctica de la anticoncepción. No me acuerdo cómo está el proceder, pero con una diferencia cósmica. También decía algún pequeño porcentaje, no sé si un 6 o un 8 de los de la misa tradicional, que tampoco lo creo mucho, pero en fin, porque está llena de niños, esas misas siempre hay niños y jóvenes. Y bueno, pues por eso se valora más que haya más limosnas, porque las familias que tienen niños y jóvenes pueden dar menos, porque tienen que emplearlos en la familia. Bueno, quiero decir con esto que el católico de hoy, el que se llama católico, que no lo es, porque esto a nivel de moral, pero luego empieza a preguntar verdad por verdad del credo. Lo primero es que no la saben, eso para empezar. Pero lo segundo es que te diga alguien que cree en la resurrección de la carne. Ese es el dogma en el que prácticamente hoy nadie cree, en la resurrección de la carne. Ustedes tienen que decir porque están hartas de hablar con gente y de verlo y de comprobarlo. Entonces el católico de hoy es un católico liberal, totalmente liberal, por lo tanto no es católico. Dijo esa frase Alfonso XII cuando llegó al trono tan guapete con sus 18 años, que era rey desde los 12, me parece, cuando... Bueno, total, luego le volvieron a traer después que destronaron a su madre, Isabel II, y se estrenó él así: seré católico como mis antepasados y liberal como mi siglo. Bueno, pues esto es lo que se llamó en el siglo XIX español, por eso surgieron las corrientes fuertes tradicionalistas con el carlismo, se llamaron los mestizos. El mestizaje eran los que trataban de estar con el nuevo régimen, que era una monarquía liberal. Por eso, pues muchos prohombres de entonces, este mismo Cánovas malagueño, y en fin, todos los que fungían como conservadores, entre comillas, incluso católicos muy confesos y muy testimoniales. Estoy pensando en los fundadores de un partido que tuvo cierto tirón entonces, la Unión Católica. Él era el padre de la Madre Maravillas, por ejemplo, el padre y el tío. Don Luis Pidalimón y don Alejandro Pidalimón, los famosos Pidales. Y bueno, pues se les consideraba un poquito contemporizadores porque no eran liberales, ni mucho menos. Eran católicos a machamartillo, pero de alguna manera, pues como pasa hoy con algunos partidos, para salir con la suya tienen que entrar en el sistema. Y entonces, bueno, pues lo que sea cualquier aceptación en la moral o en la fe de rebajas o de recortes, pues es liberalismo. Y por tanto no hay un catolicismo íntegro. Pues eso se empezó a hablar de los integristas. Y del integrismo, por ejemplo, recuerdo a don Cándido Nocedal o a Vázquez de Mella, en fin, el integrismo como el único camino de auténtico catolicismo. Bueno, pues el liberalismo es concesiones a todas estas falsas libertades. Tiene, como todos los movimientos que estamos viendo, empezamos a hablar de los aspectos positivos porque hay que ser imparciales y justos. Y también tiene sus aspectos positivos, porque cualquier empeño por reivindicar la libertad frente a la injusta violación de la misma, pues es laudable. Porque la libertad es sagrada, tanto que Dios mismo
la respeta en nosotros, porque la decisión de salvarnos o condenarnos es nuestra personal. Entonces, ¿qué forma de gobierno es lícita? Pues todas las que cooperen al bien común. Por ejemplo, en España tenemos identificadísima la República con todo el conjunto de maldades posibles para una nación, pero porque es España. En Estados Unidos no es así, ni siquiera en la misma Francia es la misma manera de ver las cosas. En España hay una identificación porque las dos repúblicas que hemos tenido, sobre todo la segunda, pues han sido letales y han sido anticristianas, pero la república es una forma de gobierno lícita y que puede resultar muy provechosa, como lo puede resultar la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, o en fin, toda forma de gobierno que coopere a la libertad de los hombres y que fomente y desarrolle las libertades políticas moderadas. Por ejemplo, un sistema de partidos es lícito, pues cuesta mucho decir que sí, según lo estamos viendo, pero en fin, si estuvieran las cosas medio bien planteadas, también podría ser lícito. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos negativos del liberalismo? Pues que como todos, después al final, perdón, o bueno, la última definición que he hecho, ¿qué forma de gobierno es? Ha dicho que fomente de una manera moderada las libertades y la participación de los partidos. Las libertades y la participación de los partidos. Y puede ser lícita en cuanto forma de gobierno también. Ahora, como todos los ismos, exagera la libertad y propone una cosa que en sí misma es falsa, que es la total liberación o emancipación del hombre respecto de Dios. Porque la naturaleza humana, en cuanto que creada por Dios, reclama y postula necesariamente la religación, la religión, la vinculación con Dios. Y por lo tanto pertenece a la perfección y al lógico desarrollo de esa misma naturaleza humana ocupar su puesto en un orden natural que esté sometido a Dios, no puede estar fuera de Dios. Y tampoco el hombre puede poner límites al poder legislativo de Dios, colocándose con su juicio por encima del juicio de Dios. Y también esa legislación divina ha de llegar a la vida pública, porque el poder público tiene su origen en Dios y ha de someterse a las leyes de Dios. Y por eso el Estado debe proporcionar al ciudadano no solo el sustento, no solo la educación, no solo la sanidad, no solo ciertas comodidades legítimas, sino los medios que faciliten su crecimiento y su prosperidad espiritual. También el Estado debe preocuparse de que haya iglesia, de que haya culto, de que haya sacerdotes. Y también la moral se extiende al campo económico, porque abarca toda la actividad humana y por tanto también la económica. Ahora, por el contrario, el liberalismo político conduce a la anarquía y abre el camino a los estados totalitarios. El comunismo. Según el liberalismo, la distinción entre bien y el mal solo la haría el juicio subjetivo de cada individuo. Y la fuerza de la ley moral al final se sustituye por una tiranía. Toda ley que no es razonable es tiránica. Y la negación del dominio de Dios sobre el hombre y el Estado, pues trae consigo la ausencia de toda religión del Estado, el abandono de los súbditos en materia religiosa y un campo propicio para la propagación de los errores
materialistas, al final comunistas. De manera que el liberalismo, en nombre de la libertad, tiraniza y esclaviza despóticamente al hombre, al que al final no le deja ser libre. Y el liberalismo religioso, como que hermana la verdad con el error y las pone a ambas, los pone a ambos en un plano de igualdad, como que niega el deber del hombre a rendir culto a Dios en la religión verdadera. Al final el liberalismo religioso acaba en un eclecticismo, en un cajón desastre, donde todo vale y todo cabe, y a un indiferentismo. Vamos a ver, dicho todo esto, si nos da tiempo ya con cierta agilidad, a ver un poquito la encíclica firmada en junio de 1888, de manera que tiene ya casi siglo y medio, Libertas Praestantissimum de León XIII. Libertas, don excelentísimo, don eminentísimo, se quiere decir esta palabra, prestantísimo. Es un don propio de los seres racionales que da al hombre la dignidad de estar en manos de su albedrío y de ser dueño de sus acciones. Del uso de esta libertad, dice el Papa, nacen los mayores bienes y los mayores males. Jesucristo ha levantado nuestra naturaleza, nos ha regalado la gracia, y sin embargo Jesucristo y su Iglesia son enemigos para muchos hombres, porque aceptarlos atentaría contra la libertad humana. ¿Cuál es la causa de esta idea? Dice León XIII, una errónea y adulterada idea de la libertad. Cita su encíclica anterior, donde ya había hablado del peligro de las libertades modernas, Immortale Dei. Y enseguida empieza a hablar de la doctrina del liberalismo. Y empieza diciendo: si los que a cada paso hablan de la libertad entendieran por tal la libertad buena y legítima que acabamos de describir, nadie osaría acusar a la Iglesia con el injusto reproche que le hacen de ser enemiga de la libertad de los individuos y del Estado. Pero son ya muchos los que, imitando a Lucifer, del cual es aquella criminal expresión non serviam, entienden por libertad lo que es una pura y absurda licencia. Tales son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso, y que tomando el nombre de la misma libertad se llaman a sí mismos liberales. Papas hablaban entonces con una claridad meridiana. Y entonces habla del liberalismo de primer grado. Y dice que coincide con el naturalismo racionalismo. Lo he dicho antes telegráficamente, pero lo digo ahora un poquito más in extenso. O sea, es una moral independiente que con pretexto de libertad aparta la voluntad de la observancia de los mandamientos divinos y concede al hombre una licencia ilimitada. Y las consecuencias se ven enseguida. Están en contradicción con la razón, porque niegan el vínculo entre el hombre o el Estado y Dios, creador y legislador universal. Es una doctrina extremadamente perniciosa, tanto para los particulares como para los estados, porque el vicio y la virtud no se distinguen en el orden de la realidad, sino solo en el juicio subjetivo de cada individuo. Y dice el Papa: será lícito cuanto agrade, y establecida una moral impotente
para refrenar y calmar las pasiones desordenadas del alma, quedará espontáneamente abierta la puerta a toda clase de corrupciones. Y así también en la vida pública. Negar el dominio de Dios sobre el hombre y el Estado trae como consecuencia la ausencia de toda religión en el Estado y el abandono más absoluto de toda vida religiosa. Tenemos pruebas convincentes de todas estas consecuencias en la diaria lucha contra los socialistas y revolucionarios, que desde hace ya mucho tiempo se esfuerzan por sacudir los mismos cimientos del Estado. Hace siglo y medio que se escribió esta encíclica, 12 y 21, 33, 133 años, siglo y cuarto, siglo y un tercio, justamente, siglo y un tercio, que se escribió esta encíclica. Segundo, liberalismo de segundo grado. Dice, bueno, vamos a salvarlos porque no todos los liberales están de acuerdo con estas opiniones que acabamos de decir, terribles por su misma monstruosidad, contrariamente abiertas a la verdad y causa de los mayores males. Entonces, muchos liberales se ven obligados a reconocer que cuando la libertad es ejercida sin reparar en ningún exceso, despreciando la verdad y la justicia, es una libertad pervertida. Y por tanto, esos liberales dicen que la libertad debe ser sometida, gobernada por la recta razón y estar supeditada al derecho natural y a la ley eterna de Dios. Lo he dicho antes, como digo, telegráficamente, pero quería citar la frase del Papa porque son muy contundentes, como ven. Y dicen que piensan que eso basta, pero niegan estos liberales de segundo grado que el hombre libre deba someterse a las leyes de Dios por un camino distinto al de la razón natural. O sea, aceptan, como habíamos dicho, el derecho natural, pero ninguna ley revelada de Dios. Entonces, al poner esta limitación, dice el Papa, no son consecuentes consigo mismos. Porque si hay que obedecer a la voluntad de Dios legislador, como ellos mismos dicen, la consecuencia es que nadie puede poner límites o condiciones a ese poder legislativo de Dios sin quebrantar al mismo tiempo la obediencia debida a Dios. O sea, que el hombre no puede arrogarse el poder de establecer por sí mismo los derechos de Dios. Porque entonces el respeto por las leyes de Dios es una mera apariencia y el juicio del hombre valdría más que la autoridad del mismo Dios. Estos son los liberales de segundo grado. Admiten a Dios, pero luego se ríen de él, porque le ignoran. Liberalismo de tercer grado. Hay otros liberales algo más moderados, pero no por esto más consecuentes consigo mismos. Estos liberales, ya veíamos, recordemos, al decirlo antes tan someramente, liberalismo de tercer grado, vida privada, pero no pública. Dios en la vida pública, nada. Y del Papa. Estos liberales afirman que sí, las leyes divinas deben regular la vida y conducta de los particulares, pero no la vida y conducta del Estado. Es lícito en la vida política apartarse de los preceptos de Dios y legislar sin tenerlos en cuenta para nada. Pues ahí tenemos todos los políticos actuales que se llaman católicos y son abortistas todos, absolutamente todos. De esta afirmación brota la perniciosa consecuencia de que es necesaria la separación entre la Iglesia y el Estado. Este es el liberalismo moderado de tercer grado sobre el que habla largamente el Papa, pero no me detengo en él. No me detengo en desarrollarlo más, ya lo he explicado los 3 puntos. Luego tiene otro capítulo la encíclica que se titula Las conquistas del liberalismo. ¿Cuáles son? Pues las enuncio nada más. Y luego ustedes pues leen la encíclica en un ratito que tenga, porque se lee estas encíclicas se leen en 1 hora, no hace falta más. Conquistas del liberalismo. Primero, libertad de cultos. Segundo,
dice el Papa, la libertad de cultos es muy perjudicial para la libertad verdadera, tanto de los gobernantes como de los gobernados. En cambio, la religión es sumamente provechosa para esa libertad, porque coloca en Dios el origen primero del poder, e impone con la máxima autoridad a los gobernantes la obligación de no olvidar sus deberes, de no mandar con injusticia o dureza, y de gobernar a los pueblos con benignidad y con un amor casi paterno. Segundo, libertad de expresión y libertad de imprenta, conquistas del liberalismo. Tercero, libertad de enseñanza. Y dice el Papa sobre ella, esto es un peligro que tenemos encima, que lo tenemos ya, que lo ha traído el marxismo. Y dice el Papa, solamente la verdad debe penetrar en el entendimiento, porque en la verdad encuentran las naturalezas racionales su bien, su fin y su perfección. Este es el fundamento de la obligación principal de los que enseñan, extirpar el error de los entendimientos y bloquear con eficacia el camino a las teorías falsas. Por eso, al pretender arrogarse el derecho de enseñar todo a su capricho, eso está en contradicción flagrante con la razón y tiende a la perversión más completa de los espíritus. El poder público no puede conceder a la sociedad esta libertad de enseñanza sin quebrantar sus propios deberes. De manera que todas esas libertades son conquistas del liberalismo: la libertad de cultos, la de expresión, la de enseñanza, la de imprenta y la libertad de conciencia. Dice que si esta libertad se entiende en el sentido de que es lícito a cada uno, según le plazca, dar o no dar culto a Dios, queda suficientemente refutada con los argumentos ya expuestos. Pero la libertad de conciencia, dice León XIII, puede entenderse también en el sentido de que el hombre en el Estado tiene el derecho de seguir según su conciencia la voluntad de Dios y de cumplir sus mandamientos sin impedimento alguno. Esta libertad, la libertad verdadera, la libertad digna de los hijos de Dios, que protege tan gloriosamente la dignidad de la persona humana, está por encima de toda violencia y de toda opresión, y ha sido siempre objeto de los deseos y del amor de la Iglesia. Esta es la libertad que reivindicaron constantemente para sí los apóstoles. Esta es la libertad que confirmaron con sus escritos los apologistas. Esta es la libertad que consagraron con su sangre los innumerables mártires cristianos. Esta es la verdadera libertad de conciencia. Por el contrario, los liberales afirman que hemos de vivir sin tener en cuenta para nada a Dios y califican de delito contra el Estado todo cuanto se hace para conservar esta libertad cristiana. Si fuesen consecuentes con sus principios, el hombre estaría obligado, según ellos, a obedecer cualquier gobierno, por muy tiránico que fuese. Habla después el Papa, en otro capítulo, que es el cuarto, de la tolerancia. La tolerancia. Y esto es tan interesante que sería objeto, me da pena, porque, bueno, de cada uno de estos temas derivan muchos otros. De este del liberalismo, como digo, es esencial. Y esto de la tolerancia sería objeto de otra charla. Pero, en fin, la libertad, dice el Papa, concedida indistintamente a todos y para todos, nunca debe ser buscada por sí misma, porque es contrario a la razón que la verdad y el error tengan los mismos derechos. En lo tocante a la tolerancia, es sorprendente cuán lejos están de la prudencia y de la justicia de la Iglesia los seguidores del liberalismo. Y cuando la Iglesia, maestra incorrupta de la verdad, juzga que es su obligación protestar contra una tolerancia licenciosa y desordenada, es entonces acusada por los liberales de falta de paciencia y mansedumbre.
Es muy frecuente que estos grandes predicadores de la tolerancia sean en la práctica estrechos e intolerantes cuando se trata del catolicismo. Los que son pródigos en repartir a todos libertades sin cuento, niegan continuamente a la Iglesia su libertad. Después hace el Papa un juicio crítico sobre las 3 clases de liberalismo que ha expuesto antes, y bueno, ya lo hemos hecho un poco según los explicábamos, y termina con una serie de aplicaciones prácticas de carácter general, sobre todo en política. De eso también les hago gracia, como decían nuestros clásicos, que significa que se lo perdono, y terminamos con esto. De manera que yo les recomiendo, como todas las encíclicas que estamos citando, ayer hablaba yo con mucha vehemencia de la Pascendi, y esta es muy importante también, así como lo son después sobre este mismo tema. Bueno, lo ha sido antes la Immortale Dei de León XIII, y lo serán casi medio siglo más tarde, 30 y tantos años más tarde, la Ubi Arcano y la Quas Primas de Pío XI, encíclicas muy importantes sobre estos mismos temas. Hablemos ahora del laicismo, que todos son variaciones sobre el mismo tema. Laico o legus y el lego, pues equivale el lenguaje cristiano a ser miembro del pueblo de Dios, en principio. Y es una palabra acuñada en los primeros siglos que designaba a quien había pasado del paganismo al cristianismo. Y hoy es una palabra que expresa lo mismo vulgar que técnicamente uno de los bloques que componen la Iglesia, o clérigo o laico. Todo el que no sea clérigo, el que no esté ordenado in sacris. Ahora la noción de clérigo es prácticamente a partir de sacerdote, porque ya como casi no se sabe quién es quién, y quién es lectora, y quién es ministra, y quién es exorcista, y quién da la comunión, y quién dice la misa. La gente dice: ha dicho la misa don fulanito, fulanita de tal le ha ayudado a decir la misa, dice la gente. Bueno, y ahora con las diaconisas y los ministerios, en fin. Clérigo toda la vida ha sido desde la primera clerical tonsura, que es como se llamaba, y es la que segrega a ese hombre y le adentra en la clerecía. Y por tanto, el que está ordenado in sacris, que es ordenado para las cosas sagradas, lo cual no significa solo que sea sacerdote, sino que ya está ordenado porque son órdenes menores. Ahora Pablo VI sacó un documento, Ministeria Quaedam, y redujo eso a ministerios laicales, ya no son ministerios in sacris como tal, sobre todo ahora que lo pueden recibir también. En fin, todo es mucho más elástico. Total, que el clérigo es el consagrado para las cosas sagradas, o sea, en definitiva, para confeccionar la Eucaristía y administrar los sacramentos, sobre todo la confesión, la Eucaristía. Y laico es el que no es eso. Total, que un religioso es laico, una monja es laica, todo el que no es clérigo es laico. Ahora ya el nombre de laico lo damos a los seglares. A mí por eso me gusta seguir hablando de seglares, es mucho más propio. Seglar es el que está en el siglo, religioso es el lego que no está en el siglo, y la monja es laica porque no es clériga todavía, pero no está en el siglo, y el que está en el siglo es seglar. Por eso yo soy sacerdote secular, porque estoy en el siglo. Y bueno, pues a la sobreestimación o incluso al intento de predominio exclusivo de lo laico como sinónimo de arreligioso se denomina laicismo. Ese laicismo
Ahora ya no sabemos qué encaje de bolillos hacer y qué circunloquios inventarnos, y hablamos o hablan los creadores de palabras, hablan de una sana laicidad. Bueno, digan lo que quieran. El laicismo se ha presentado siempre, en principio, como un bastante agresivo o virulento anticlericalismo. Anticlericalismo no significa que uno esté contra los curas, porque yo siempre me defino como profundamente anticlerical y soy clérigo. No, anticlericalismo significa que se niega el derecho de la Iglesia Católica a existir como sociedad jerárquica e independiente. Lo otro es un poco castizo, es un comecuras o es, en fin, castizo, cruentamente castizo. Pues es el que quiere liquidar a los curas, un anticlerical o el que le caen mal los curas. Pero luego dice, mira las monjitas, qué ternura dan, o mira la Iglesia, cómo se preocupa de tener comedores sociales, o los sanatorios que ha levantado. Bueno, muchas veces se comprende a la gente anticlerical. Yo de hecho me admiro de cómo no hay más anticlericales, pero anticlericales referido a los clérigos. Ahora la obra de la Iglesia, el papel de la Iglesia, los clérigos verdaderamente nos hacemos muy odiosos, de siempre. Hay más que leer a Galdós, por ejemplo, las estampas de clérigos que te ofrecen. No, el anticlericalismo es otra cosa. No es ese español que se define como el que va siempre detrás de un cura, o con una vela o con un palo. Ese es el español. No. El anticlericalismo es el que no quiere que la Iglesia tenga derechos en la sociedad porque le estorba. Y por tanto, no puede presentarse la Iglesia como una sociedad estructurada, jerárquica, independiente, ni menos recibir ayudas de ningún género. En este sentido, el dogma capital del laicismo no es la irreligión o el ateísmo, sino que sería la privatización de lo religioso. O sea, busca, como veíamos antes con el liberalismo de tercer grado, liberalismo moderado, que se puede identificar con el laicismo, busca hacer de la religión un asunto estrictamente privado. El laicista siempre blasonará de que no quiere lucha anticlerical, de que no quiere lucha religiosa. Lo que quiere es que el clérigo y lo religioso no tenga la menor resonancia social. Y si les tenemos calladitos, incluso a base de la X en la declaración de la renta, pues soportamos a los clérigos y a los obispos. Por tanto, es mucho más peligroso el laicismo, porque es por lo suave y por lo tolerante. El verdadero objetivo del laicismo es socavar las instituciones de la Iglesia, sirviéndose muchas veces de ella misma, de sus silencios cómplices o de sus intereses previos. Y entonces, convertido en ley de sistema, el Estado laico no reconoce más que conciencias individuales desgajadas de cualquier lazo religioso. Y en realidad, de verdad, el laicismo, pues al ignorar a Dios, es un sistema ateo también, en la práctica. ¿Cuál es el ideal laico? Pues un liberalismo, por lo fino. Es la libertad absoluta del individuo en su pensamiento, en su acción y en su concepción de toda la vida. La libertad del individuo en su pensamiento. Pues según esto, la Iglesia sería una tirana de las conciencias, la que esclaviza la razón, la que comprime la inteligencia del hombre, y por tanto ninguna autoridad debe interferir en el dominio del espíritu del individuo. Así que libertad absoluta del individuo en su pensamiento
en su acción, porque sólo debe ser gobernada la conducta del hombre por la conciencia individual de ese hombre, y libertad absoluta en la concepción de la vida toda, que no tiene a nadie sobre ella. Este es el sueño laicista: seréis como dioses. Esto arranca del primer hombre. Este es el ideal laico. ¿Y cuál es la vida laica? Pues todo lo que se le pueda poner un apellido libre es fruto del laicismo. El amor libre, fuera o dentro de un matrimonio que también es libre. Dios no compromete seriamente dos corazones, porque Dios no existe en la concepción de la vida. Y entonces, como el sacramento está ausente, el divorcio ha de constituirse en ley beneficiosa para la sociedad. Se trata el matrimonio de un contrato no solamente privado en toda la extensión de la palabra, omnímodamente privado, sino que se trata de un contrato absolutamente rescindible, el matrimonio. En la educación, ¿cómo es la vida laica? Pues para el laico, todo lo que da la religión es absolutamente superfluo, porque lo da con mucha más eficacia la cultura. Y entonces tenemos sustituida la religión por la ética. Y la instrucción escolar debe hacerse laica, o sea, neutra, que luego no es tal neutralidad. El cristianismo puro, dicen los laicos, los laicistas, ha dado de sí cuanto podía dar. Todo lo que da ahora son corrupciones. Hay que decir entre paréntesis, aunque hagamos la valoración final como venimos haciendo en plan de método todos estos días, que a veces no les falta razón, porque los cristianos, los católicos, hacemos el caldo gordo a los laicistas, dándoles los argumentos ya comidos y guisados. Y en el Estado, ¿qué significa la concepción laica de la vida? Pues que el único sujeto de todos los derechos y de toda la autoridad es el individuo, y por tanto el Estado emana de ese individuo independiente y absolutamente emancipado de Dios, y por tanto ese Estado no tiene la menor obligación ni el menor deber para con un Dios del que no parte, y por supuesto tampoco ese Estado podrá entablar relaciones con la Iglesia y menos aún recibir sus órdenes, porque el Estado se ha hecho a sí mismo religión y el Estado se ha hecho a sí mismo Iglesia. Como mucho el Estado utilizará la religión y la Iglesia, que es lo que hace el laicismo inteligente, sometiendo al final la Iglesia a sus intereses. Y esto no es solamente el galicanismo en Francia, esto se da y se sigue dando hasta hoy en todos los países de cierta tradición cristiana. Es un toma y daca. El laicismo es un humanismo, pero insuficiente, porque prescinde de Dios como fundamento último y en definitiva único del respeto al hombre, y contrapone la fe en el hombre y la fe en Dios. Y realmente no son términos contrapuestos. Yo puedo tener confianza en el hombre partiendo de la fe en Dios. Evitando la presencia de Dios en la sociedad, se hace imposible una vida humana justa. Cuando Dios muere en el mundo y en sus instituciones, acaba por morir el hombre, lo estamos viendo.
el aborto, la eutanasia, la destrucción de la familia, la perversión y la desesperación de la juventud, ahora ya incluso de la niñez, que es el colmo de lo diabólico. Entonces, cuando Dios muere, muere el hombre, porque sin Dios no hay vida. Sin Dios no existe ningún dato sobre el cual pueda basarse una concepción sana antropológica, una idea recta del hombre. Todas las herencias del naturalismo acaban por engendrar esta paradoja. El superhombre de Nietzsche. Dios ha muerto, entonces lo único que hay es un superhombre, y ese superhombre no conoce más valor absoluto que a sí mismo, y en su autoconquista no repara en elegir los medios, porque el fin los justifica, y en eso está provocando su propio suicidio. La libertad y la dignidad humanas acaban trágicamente, porque mientras se sigue gritando de manera blasfema, Dios ha muerto, es el hombre el que va muriendo y suicidándose. Esto dista mucho de un sano humanismo cristiano, en el que todo lo humano es elevado porque es divinamente acogido. Un humanismo cristiano en el cual el hombre encuentra sus mejores y más adecuados títulos. Porque hay un axioma teológico que no debemos olvidar nunca y que hay que aplicar mucho a nuestra vida siempre. Que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. La gracia encuentra lo que hay y lo eleva. Hay una vocación auténtica de la humanidad, lo mismo que habíamos dicho que hay un laicismo en el pensamiento, en la acción y en la concepción de la vida. En esos tres campos también veremos que hay una vocación auténtica de humanidad. En el dominio del pensamiento, dice León XIII en la encíclica que hemos citado antes, Immortale Dei: la razón de verdadero no puede cambiarse al capricho del hombre, sino que persevera siempre la misma, con aquella inmutabilidad que es propia de la naturaleza de las cosas. O sea, un pensamiento, una razón, una educación laicas son una deserción ante las exigencias más íntimas del hombre, de su propia naturaleza. Y en el campo de la acción, pues el hombre ha nacido para conseguir su felicidad temporal y eterna, pero no logrará ninguna de las dos si no cumple sus deberes desde la ley de Dios. Y en la concepción de la existencia, el hombre es imagen de Dios. Lleva en su alma la imagen imborrable de su Creador. Entonces la vida se trasciende a sí misma porque la vida del hombre empalma con la vida de Dios. Desde este punto de vista, la Iglesia tiene un significado en el mundo, porque tiene un programa bienhechor trascendente. La Iglesia no manda o prohíbe, sino teniendo en cuenta la vocación del hombre, la dignidad del hombre y la felicidad del hombre. Y por tanto, la Iglesia manda o prohíbe desde el fin de la sociedad política, o sea, de la sociedad humana. El programa bienhechor trascendente que hemos dicho que tiene la Iglesia es facilitar al hombre el cumplimiento de los deberes de su culto que debe dar a Dios, los deberes de piedad, los deberes de religión, fomentar la cultura del sentimiento religioso y hacer frente a los abusos externos que acechan la vida del espíritu. Eso es misión de la Iglesia. El magisterio católico ha condenado repetidamente el laicismo, que atenta contra la doctrina
y la moral cristianas. En su encíclica Cum non sine, Pío IX, el beato Pío IX, llama al laicismo error funestísimo. En su encíclica Quod Vultum, León XIII le llama error pernicioso y catastrófico. En su encíclica Quas Primas, con la que instituye la fiesta de Cristo Rey en el año 1925, Pío XI le llama la peste de nuestro tiempo. Entonces no se hablaba tanto desde instancias eclesiales de pestes físicas, sino espirituales. La peste de nuestro tiempo. Y en su encíclica Ich Becket a los católicos alemanes, una encíclica poco conocida y titulada en alemán, Ich, no sé cómo se pronuncia porque es IHR, fíjense cómo se podrá pronunciar eso. Será un artículo, digo yo, en alemán. No sé alemán, gracias a Dios, espero no saberlo nunca. Pues en la encíclica Ich Becket de Pío XII, el gran Pacelli, tan calumniado por su connivencia con Hitler, calumnia repugnantísima, pues en esa encíclica Pío XII dice que todos los católicos están obligados a oponerse al laicismo con todas sus fuerzas, porque Hitler, entre sus muchas artimañas diabólicas, lo que hizo fue engañar a la Iglesia y engatusar primero a los obispos alemanes, y luego se reveló como un gran adalid, claro, del laicismo, como que era un materialista y un existencialista. Bien, pues, entonces eso es el laicismo. Dios tiene encadenado al hombre, es palabra fuerte, pero son cadenas suaves. Dios nos tiene encadenados dulcemente, suavemente, libremente, el misterio de nuestra religación con Dios. Pero es que aunque nosotros rompamos esas cadenas, al final estamos encadenados porque somos criaturas suyas y somos vasallos suyos. Y al final hemos de rendir nuestra frente ante Él, sea de grado o por fuerza. Entonces Dios nos tiene encadenados suave, pero fuertemente, celosamente, amorosamente. Y por tanto la felicidad eterna nos reclama desde este hecho de nuestra religatio cum Deo. Por tanto, si somos inteligentes, solo tenemos que dejarnos llevar, porque el hombre sin Dios se ahoga, se suicida. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Bueno, pues hasta aquí la explicación, también hoy bastante más breve, para que tengamos un momento un poquito más extenso o más relajado de coloquio, o le dé más tiempo a las cocineras. Y hasta aquí la explicación del laicismo.